Estamos nuevamente con todos ustedes en este tu espacio, Mujer Fuente de Inspiración, recordándoles que estamos transmitiendo desde el Foro 2 de Mueblerías GC. Continuamos con este tema tan interesante, doctor. ¿Cómo podríamos mirarlo en nuestra vida cotidiana, la justicia, desde, por ejemplo, en un hogar? Muy bien, excelente tu pregunta, porque precisamente en muchísimos de los entornos nuestros, la principal y la más trascendente de nuestras actividades origina en nuestra ubicación familiar, nuestro hogar, e inclusive también desde el punto de vista relacional, en algunos ambientes donde no importa la condición individual de cada cual, sea marido, sea esposa, sea hijo, sea padre, igualmente las circunstancias que tengamos, lo que sí importa es saber que para poder llegar a tener un entendimiento y a también aplicar esta justicia, es cuando las personas empezamos a querer saber más. El querer saber más tiene que ver con elementos de sabiduría, de ahí la palabra misma, saber da margen a la sabiduría. Y entonces es evidente que necesitamos tener siempre fundamentos. Hay un pasaje en las mismas Sagradas Escrituras que nos refieren muy interesantemente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y le será otorgada. Así es. Pero es un hecho que eso no solamente es por pedirlo y decir, yo quiero sabiduría, yo quiero más, sí, pero eso demanda también una posición tanto tuya como de la ambientación en que estás, donde tienes que buscar esa sabiduría. Esa sabiduría entonces viene por una impartición. Hay muchas formas de recibir sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría que viene del hombre, el consejo de una persona que tiene una capacitación ya de la vida y por las distintas instancias, sea profesionista o sea igualmente una persona de un oficio determinado o igualmente una persona que tiene ya la experiencia de la vida a su favor y acumulada. Entonces, una persona así es apta para dar un consejo de sabiduría. Eso nos lleva a entonces tener claridad de que hay personas en distintos ambientes que nos pueden dar parte de su sabiduría. Esa es la sabiduría que llamaríamos sabiduría humana. Pero también hay otros elementos que tienen fuente de sabiduría. Vamos a decir, es la sabiduría que puede ser la que emana de un concepto que va más allá de la humanidad. Entendiendo que por la humanidad hay varios renglones. Primeramente, para devolverme un poquito, en la sabiduría humana está, como dijimos, de una persona que tiene una capacitación específica o bien la experiencia de la vida. Pero también está la otra sabiduría, que es la sabiduría que se complementa con ella, que es la sabiduría que es de la misma fuente de la sabiduría, que es la misma sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos da la inspiración, inclusive siendo hasta inclusive ignorantes en alguna temática, la sabiduría y la prudencia que trabajan de la mano nos llevan entonces a ser personas proactivas para la inteligencia. ¿Para qué? Para tener entonces un claro concepto de lo que es la justicia. Pero también está el otro aspecto, que es la sabiduría perversa, la sabiduría que viniendo de un orden correcto se ha pervertido esa sabiduría, y usted ve por ejemplo cómo las personas que son de alguna forma no entendidas usan la sabiduría para pervertirla y entonces producen el mal o producen el acecho en la delincuencia o producen de alguna forma elementos que son nocivos para tanto personas en lo individual como colectivamente en la sociedad. Y luego, ¿qué más decir? Está la otra fuente de la sabiduría, que no es como tal fuente, sino es todavía la maximización de la perversidad, de lo que Dios ha enseñado de una manera u otra, para que la gente tenga un proceso conductivo que sea basado en una justicia entendida. Entonces, la sabiduría que no es literalmente la que se nos debe aplicar, es la sabiduría que da marco al respaldo de lo que recién dije, de esa gente que ha utilizado sus elementos de sabiduría y lo han hecho perverso. Entonces, esa perversidad no viene porque la gente lo desea, es una influencia que está detrás de esa persona, que inclusive hasta se atreve a incorporarse en esa persona y hace que la sabiduría entonces se convierta en una sabiduría oculta, una sabiduría que lleva a la persona a tener prácticas que no tienen ningún concepto de llegar a un destino correcto. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos elementos que en el plano de la justicia
a través de lo que es la sabiduría, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy diligentes, porque hay personas que queriendo hacer lo bueno, no tienen las herramientas para hacer lo bueno. Entonces buscan elementos sustitutivos o elementos paralelos que se parezcan a lo bueno para dejar de hacer lo bueno y entonces buscar los objetivos, cualquiera que sea lo que se han propuesto, para alterar. Entonces la justicia nunca va a ser pronta y cumplida, ni tampoco en el alcance cuál es el diseño de todo lo que somos como personas. Okay. Bueno, y lo que nos estaba diciendo, doctor, entonces nos da a entender que al buscar esa sabiduría perversa, precisamente ya desvirtúa totalmente lo que es la justicia de Dios y del ser humano y lo que va para un bien común, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa fuente entonces de la que usted nos estaba hablando y de la que yo le había preguntado en el segmento anterior, en donde nosotros tenemos que buscar esa justicia, entonces está en las escrituras de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. ¿Sí? Todos estos nos llevan a tener claridad de que la vida se dinamiza por la aplicación de los principios. Los principios son los que dan la sustentabilidad en cuanto al concepto legal de lo que hacemos. Y esto tiene que ver considerablemente de que si hay una perversidad de las fuentes que son las correctas, las otras no son fuentes, son alteración de las únicas fuentes que son las legítimas y verdaderas. Cuando tienes una fuente que de alguna manera, no la fuente misma, sino lo que deriva de la fuente, digamos que, por poner una analogía, un ojo de agua que está emanando como fuente, para que broten aguas que siempre son aguas purificadas, aguas que emanan del puro corazón de la tierra, etc. En la analogía de las aguas emergiendo a través de la tierra, nos damos cuenta que si el ojo se mantiene siempre abollante, todo lo que vaya hacia abajo, río abajo, es evidentemente que está expuesto a la contaminación, expuesto también al cuidado, literalmente, de conservación, de que la fuente correcta siga emitiendo elementos que mantengan el principio y la dinámica activos para que tú puedas entender, yo pueda entender y todos podamos comprender que la única forma es estar siempre atado o bien ligado hacia la fuente correcta. Cuando a través del camino de esas aguas, hablando siempre en la misma analogía, se contaminan esas aguas, entonces lo que esté más al final del río abajo, todavía peor la contaminación. De ahí la trascendencia que tengamos que tener mucha atención, donde si lo que estamos cogiendo es de las aguas ya arriba abajo, o queremos subir hasta llegar a la propia fuente donde no existe la contaminación. Por eso es que el ojo de agua nunca deja de emanar, porque es un proceso que igualmente se viene a dar por el proceso de purificación continua. La vida humana es muy paralela en eso. Si tú tienes una posición donde no estás en los puntos correctos, donde emana la fuente de la sabiduría correcta, la sabiduría que es la misma de su origen, la que sustenta todo lo que se ha de hacer, esa justicia literalmente siempre dará el resultado esperado. Entonces, es una analogía básica, pero tú la puedes entender bajo ese concepto. Sí, y recordé alguna vez que platicando con usted, ¿verdad? Usted nos hizo ver mucho la diferencia en lo que es la sagacidad que nos da Dios en su palabra y de lo que es la astucia, que sería la sabiduría perversa, ¿verdad?, del hombre, la sabiduría humana. Entonces, bueno, digo, qué bonito, ¿verdad?, que saber que nosotros podemos tener esa fuente de esa agua precisamente que emana, que es la palabra de Dios. En efecto, muy buena la forma de expresarte en cuanto a lo que es recordar lo que es la astucia y lo que es la sagacidad. Bien, la astucia, que aunque es un término que se usa muy abiertamente para hablar de ese tipo de destrezas que manifiesta algún tipo de persona o bien algún grupo que estén realizando una actividad colectiva, vemos que inclusive esto que dijiste muy atinadamente, la astucia es la sabiduría perversa, la sagacidad es la esencia de la sabiduría que emana de la propia fuente que la provoca y la produce. Entonces,
en efecto, tenemos que estar atentos al respecto. Otras formas es obviamente todo aquello que tiene que ver con los principios de las convicciones y de las certezas. Esos son elementos que siempre van a estar ligados a las personas en una forma muy entendida por parte de algunos, pero en otros realmente no entendida. Entonces, cuando tú y yo, todos juntos, no entendemos algo de lo que se nos está hablando, ¿cuál sería el debido proceso? Obviamente el debido proceso es ir a la fuente para buscar lo pertinente que nos lleve entonces a salir de un desconocimiento y de la ignorancia. Así es, para eso tenemos un libro, ¿verdad? Que es el libro de libros, el libro que es La Fuente, donde cada uno de nosotros podemos ir y tomar, como usted lo acaba de decir, de esas aguas que son transparentes, de esa fuente que emana del mismo trono de Dios. Continuamos en un momento.